Muy buenos días. Buenos días, Pachito. ¿Cómo estás? Saludos para todos. Estoy respondiendo un poco a la invitación que se me ha hecho para que conversemos sobre lo que es ser político o qué es un político. Definiciones pues que están atadas obviamente al concepto básico de la política. Recuerden, un político es un sustantivo derivado del sustantivo propio que es la política y se entiende prácticamente como una profesión, un arte, un oficio, un hobby, una actividad, por supuesto, relacionada con el mundo de la política. Para definir realmente lo que es un político va a depender de la concepción política que se tenga, de las ideas sobre la política que nosotros asumamos como ciertas, como verdaderas, como buenas, como aceptables para nosotros y para la sociedad toda. Entonces son conceptos que están, vamos a decir, dependiendo unos de los otros. Tratar de definirlos en términos generales, diciendo que el político o un político es una persona que trabaja por la comunidad, que se entrega a los ideales más elevados para organizar el bien común, etcétera, es un poco definir cualquier cosa, es definir no solo un político, se puede definir a sí mismo un sacerdote, un profesor, un santo, etcétera. Eso no nos lleva a ninguna parte. Tenemos que atar el ser político a la concepción política. Por eso vamos a hablar de una vez de las concepciones básicas, a mi juicio, por supuesto, que nosotros tenemos sobre la política. ¿Cómo la entendemos? Si la entendemos desde la perspectiva originaria, vamos a decir, desde los griegos, desde que Aristóteles, vamos a decir, un poco reunió y Platón reunieron los conceptos que se manejaban en la época eh, para la política, entendida esta como el arte de la organización y el gobierno de los pueblos, entendida esta como la participación ciudadana en la toma de decisiones que correspondían a todos los aspectos de la sociedad, no solo en las asambleas se decidía, recuerden, si construir puentes, carreteras, templos o se ayudaba a las viudas o a los huérfanos, etcétera, etcétera. Eso se decidía en la asamblea, por supuesto, y la participación ciudadana requería que se incorporara la mayoría de los que vivían en la polis, en la ciudad. Quienes no participaban de esto, recordemos, son los idiotas. Los idiotas eran quienes no participaban en el mundo de la política, en la decisión, vamos a decir, comunitaria de que se tomaba para el bien común. En este sentido, cuando hablamos de qué es un político, estamos hablando de un activista que se puede agrupar en partidos políticos, que puede trabajar para despertar la motivación, un llamado a la conciencia, la participación en elecciones nacionales, regionales, locales, para vamos a decir, proponer soluciones para protestar las formas del mal gobierno, etcétera. Es un activista que trabaja, que puede trabajar personalmente en partidos políticos o en las estructuras del Estado o del gobierno local. Por supuesto, en este nivel estamos hablando más de un compromiso personal con las ideas, un compromiso personal con la cultura, con la sociedad, con la patria en la cual se vive y por supuesto con las ideas en las cuales se milita. Tenemos, por supuesto, de aquí un nivel superior de la política, que sería la política entendida como la materialización ideológica del Estado. Recuerden, es un poco acá la tendencia del político es orientar el Estado hacia un determinado camino, vamos a hablar en términos tradicionales, vamos a decir izquierda o derecha, y cómo orientar ese Estado, adecuar ese Estado a, por supuesto, los asuntos nacionales o internacionales. Aquí hemos visto el fenómeno que ha ocurrido en los últimos años, que es cómo los ideólogos, aquí el político es más un ideólogo
cómo los ideólogos han adecuado las estructuras del Estado a la ideología político-partidista, cosa que no ocurría antes, por supuesto. El Estado era una cosa supranacional que tenía una solidez, vamos a decir, de alguna forma, pero vimos que eso fue cambiado y se puede cambiar fácilmente cuando se tiene el poder para hacerlo. Mm, No requiere de la voluntad, no requiere de la participación ciudadana. En este sentido, hemos visto cómo las estructuras del Estado se han organizado, se han cambiado, se han transformado para adecuarse al requerimiento ideológico que estaba en el gobierno, que está en el gobierno. Aquí se supone que el político en una situación normal diseña planes, programas, funciones de cómo funciona el Estado para el beneficio supuestamente de toda la colectividad, pero vemos que eso no es así. ¿Cómo se determinan qué son tareas del Estado, qué son tareas del gobierno, cuáles son las tareas del ciudadano, de los partidos, etcétera? Todo eso en Venezuela ha sufrido profundas transformaciones, producto de cómo se ve la política, y vamos a hablar al final cómo se ve la política desde la perspectiva de un sistema de poder. Recuerden que el Estado por sí mismo está dividido, estructurado, construido sobre poderes. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Es el poder que tiene el Estado, poder de hacer cosas, de controlar las armas, de controlar la violencia, de hacer violencia legal, vamos a decir, porque el Estado puede usar el uso de la fuerza de manera legal. Y como eso también ha sido tergiversado. Obviamente muchísimas personas quieren llegar a este nivel de ser político con esta cuota de poder, con esta cuota de transformar el mundo y la realidad social a la cual, por supuesto, está vinculado de alguna manera. También es una fuerza coercitiva, recuerden, el poder en el sentido de ser una fuerza coercitiva que establece relaciones de dominio. Es aquel poder que se subyace en el fondo de todas las relaciones sociales, el poder que tiene un juez para sentenciar una pena de muerte, o el poder que tiene un profesor para raspar a un alumno, o el poder que tiene un portero para evitar que entres a algún sitio. Esa es esa microfísica, que estamos ya en el tercer punto, que nos estudió y nos legó Michel Foucault, Gilles Deleuze, que es esa microfísica del poder que subyace en todas las relaciones sociales, en todas las estructuras culturales, políticas de un gobierno, de una nación, etcétera. Aquí tenemos entonces que también existe un político que tiene esa función de intervenir la microfísica del poder, de desviar, de favorecer o desviar, de limitar o de facilitar. Va a depender de la postura política de este político, eh, hacia dónde mueve toda su fuerza y mueve todo su poder para favorecer o limitar alguna otra fuerza política nacional o internacional. Son los famosos lobbies, ¿okay? Que son costosísimos, ¿ok? Millones de dólares vale un lobbyist que sea capaz de intervenir en las decisiones políticas de una nación o de un pueblo. Lo hemos visto como cantidad de lobbies se trabajaron en las famosas mesas de diálogo. Todavía hoy en día vemos no solo a nivel internacional, sino a nivel local, regional, particular. A Rubio llegaron algunos amigos que venían con esas intenciones de participar, de favorecer, de limitar, de seducir, de compartir, de obstaculizar, de usar todo su encanto, poder, fuerza para mantener la situación de dominio que tenemos hoy. Es tan sencillo como eso y lo vemos día a día. Pacho fue testigo y buen amigo de muchos de ellos. Es una broma, Pachito, nada que ver.
Bueno, es un poco juegos de ideas. El político como el activista, el político como el ideólogo, o el político como esta herramienta de poder que de una u otra manera ha sustentado lo que hoy nos ocurre en Venezuela de muy diversas formas. ¿Qué es lo que queremos ser como políticos? Va a depender, por supuesto, de nuestra cultura, de nuestra capacidad ética, de nuestro compromiso histórico, de nuestro compromiso moral con la República, con la nación. Eso es todo. Amigos, si quieren conversar conmigo, hablen con Pacho, tiene mi correo, podemos hacer algo de repente más en vivo. Y bueno, aquí les dejo esto. Cualquier comentario será bienvenido. Muchísimas gracias y tengan todos ustedes muy buenos días.